bueno, la colonización fue hecha por españoles, ¿no es cierto? En una época de oro del Imperio Español, máxima potencia militar, con un catolicismo muy de batalla, digamos, fundamentalista en el fondo. Eso hizo que la evangelización de América se identificara con la adopción de un determinado modelo de civilización. O sea, se confundieron ambas cosas, lo que Jesucristo no había hecho jamás. Confundió un modelo de civilización con su doctrina, ¿no es cierto? Pero aquí se hizo eso. O sea, se hacían cristianos y al mismo tiempo se asimilaban a un modelo de civilización. Y eso fue tremendo para los pueblos originarios de América. Fue prácticamente un etnocidio, como usted lo llama, ¿no es cierto? Por una parte, murieron muchos millones de indígenas en ese choque que fue absolutamente fundamentalista. Las grandes construcciones arquitectónicas de los imperios del norte se demolieron para transformarlas en catedrales. Las ciudades mismas, ¿no es cierto?, fueron arrasadas para transformarlas en ciudades españolas. Eso también es válido para Chile. Esa mentalidad que nosotros somos la gran civilización europea del momento y que donde vayamos llevamos el bien, la verdad, la justicia, lo que debe ser, lo que Dios quiere. Es un horror, realmente aparentemente cristiana, pero con procedimientos satánicos realmente, porque el propósito era exterminar al pueblo. Se calcula que en México había 20 millones y después de la dominación española quedaban a lo menos 3 o 4 millones. Muchos de ellos muertos por enfermedades traídas de Europa, pero también por exterminio, ¿no es cierto? Otro tanto se hizo en Estados Unidos. Entonces, el indígena es mirado como un hombre que vive una carencia fundamental. Y esa carencia es la civilización que ellos le traen, que ellos estiman que es el deber ser y además la voluntad de Dios. Entonces, no hay por dónde salvarse de algo así. El documento que redactaron los teólogos españoles de la época para ser leído en los parlamentos a los jefes indígenas chilenos es una vergüenza. Les dicen, les traemos la verdad del bien. Y si ustedes se resisten, el daño que nosotros les hacemos, el responsable de ese daño serán ustedes, por resistirse a la verdad y al bien. Es algo tremendamente vergonzoso para la civilización cristiana. Entonces, eso todavía sigue válido hoy. Se piensa que la condición indígena es una carencia. Y eso es... yo creo que los franceses no piensan así. Siempre se han portado muy bien los franceses con los mapuches. Es la falta de cultura de este país, en que no se dan cuenta en que exista el hecho de que existe en este país una cultura viva, es un bien. Es un valor, no un problema, pero ellos siempre lo han enfrentado como un problema. Y la ayuda que a veces se les ha prestado es solamente para que se incorporen a la cultura vigente y dejen de ser indígenas. Recuerdo la frase de Pinochet, de aquí en adelante, cuando se dividen las comunidades indígenas, no habrá más mapuches, sino todos seremos chilenos. Cuando se decidió dividir las comunidades en el tiempo de Pinochet para entregar títulos individuales de propiedad,
vino un antropólogo muy importante de Estados Unidos y por iniciativa propia. No sé si el gobierno lo mandó, pero parecía que venía por iniciativa propia, un hombre de apellido Sargent. ¿Y vino a qué? Vino a advertir al gobierno de que la división de las comunidades es el primer país en el mundo que la estaba haciendo y que lo pensaran bien antes de hacerlo. Y yo lo conocí al Sargent en un acto académico que hubo en el pedagógico en esa época. Después se lo comunicamos al general Matei, que nos recibió con el profesor Domingo Coraqueo y con la ambientalista Sara Larraín. Les dijimos muy grave lo que se está haciendo, general. Se está dividiendo las comunidades indígenas, entregando títulos de propiedad individual, con lo cual se está destruyendo el soporte material de esta cultura. No sé cuál es su sensibilidad. ¿Usted piensa que exista una cultura viva todavía aquí, mapuche? ¿Es un bien o es un mal? Y en general el chileno se inclina para pensar que la condición indígena es solo una carencia. Y eso es una vergüenza también para la cultura del país, porque le ha costado mucho. Y es una minoría los que están aquí, ¿no es cierto? Y algunos grupos de estudiantes universitarios y un grupo de académicos de Chile que se dan cuenta de que la cultura mapuche es un valor y no un problema. Efectivamente, desde el inicio de la conquista americana por parte de los ejércitos españoles enviados por la monarquía española, se conocen algunos datos sobre la población mapuche, ¿no? O la población indígena en general. Y se hablan, algunos antropólogos y etnógrafos, historiadores hablan de más de 100 millones de habitantes desde México, ¿no?, hasta las tierras tropicales que se conocían en ese instante. Luego de 30 o 40 o 50 años de conquista quedaron en pie no más de entre 5 y 10 millones, ¿no?, de indígenas en ese vasto territorio, según estas cuentas sacadas por algunos historiadores ¿no?, y especialistas en la materia. Eso da cuenta, digamos, ¿no?, de esta política de exterminio que ya vino, como señalaba don Gastón, con la conquista española, por un lado, ¿no?, pero también la conquista por parte, digamos, de los ingleses y franceses por el lado norte, ¿no?, de América, y de los más de 2.000 pueblos originarios que se constataron a inicios de la conquista, hoy día, según la UNICEF, quedan 522, con aproximadamente 40, 50 millones de personas que se autoproclaman y autodefinen como indígenas y que viven en territorios más o menos ancestrales, ¿no? Quiere decir, digamos, que Latinoamérica, que es el crisol de los mestizajes, hoy día no reconoce ese mestizaje en general. Uno va, por ejemplo, a Perú, ¿no?, o uno va a Ecuador, o incluso a Argentina, y uno ve hermanos y hermanas por las calles de absoluto tinte y talante indígena que no se reconocen como tales, ¿no? Y esto por el trabajo también ideológico, ¿no?, y cultural de las instituciones de los estados nacionales, ¿no? Un trabajo que ya lleva más de 200 años desde las respectivas independencias, ¿no? Ante esta situación, ¿no?, de coloniaje permanente, ¿no?, de permanente introducción, inoculación de valores que no son los que priman en las comunidades y pueblos, ¿de qué manera se puede dialogar con el Estado, Peña Héctor? ¿O de qué manera uno puede, como indígena, establecer alguna comunicación con el Estado para ir frenando estas políticas que son aparentemente inocuas, aparentemente, digamos, no tan notorias, pero que sí están presentes en las comunicaciones, en la educación, en el sistema de salud, en el sistema jurídico?
el hecho histórico que marca, digamos, tal vez un antes y un después en todo lo que es el proceso nuestro como pueblo de resistencia, de lucha, es la ocupación de nuestros territorios, el despojo territorial. Entendiéndolo no solamente como un despojo material de nuestros recursos, de nuestro territorio, sino también en la sujeción definitiva a un Estado colonial que se mantiene hasta los días de hoy. Por eso nosotros en nuestros análisis decimos que aún vivimos bajo un régimen de ocupación colonial, de formato colonial, en donde las políticas, distintas políticas del Estado, tienen ese componente, tienen esa característica. Ahora bien, respecto de esta confrontación, digamos, de la cultura, de nuestras realidades, esta es una situación, claro, que viene desde el periodo del aniquilamiento, del genocidio, de los tiempos de la invasión y la conquista. Entonces, esta confrontación que hay nuestra hoy día no solamente tiene que ver con la recuperación del territorio, la recuperación de la autonomía, sino con un proceso necesario de reconstrucción nacional mapuche, un fenómeno de recuperación del etu, del ser mapuche, como decía antes. Y esto obviamente tiene que ser un proceso de descolonización ideológica, descolonización del pensamiento, que no nos arrastre a esto que de alguna manera grafica el PEI de la integración forzada a los valores o a los disvalores de la sociedad dominante, en que queremos ser también los mapuches, dentro de esta concepción de sociedad postmodernista, buscando horizontes para nuestras vidas, digamos, sino que la mirada hacia lo propio, hacia los mapuches, también como una forma de vida legítima para estos tiempos. Es una situación difícil también para nosotros cuando desarrollamos nuestro proyecto político de liberación, asentar las bases para poder dialogar de qué es lo que nosotros pretendemos o qué nosotros luchamos, qué es lo que nosotros queremos, incluso de las formas o de los procedimientos que se han ido instalando lentamente en lo que es la lucha de resistencia, de la cual nosotros también nos hacemos cargo. Y en ese sentido hay que retrotraernos a los tiempos de la invasión y la conquista, cuando ya viene esta mentalidad racista o racialista, en que siempre los blancos o la sociedad blanca ha pensado que son la sociedad superior, por lo menos desde la perspectiva de la dominación, desde las élites dominantes. Superior a los indígenas, superior a los negros. Entonces, en ese contexto se dan construcciones de pensamiento del poder. Recordando, no sé, ahí están también las crónicas, historiadores, cómo éramos tratados los mapuches y los indígenas en general. Los mapuches en particular, se construía este discurso denostador, para crear las condiciones y abordar o devastar los recursos que nos pertenecían. Antiguamente éramos considerados gente sin alma, primitivos, salvajes. Posteriormente éramos considerados borrachos, los feos, los flojos, estigmas, una cantidad de prejuicios, de estigmas. Si seguimos históricamente hasta los días de hoy pasando por una cantidad innumerable de estigmas y prejuicios, hoy día nosotros somos los delincuentes y los terroristas. Pero siempre están estos de los estigmas, denostando nuestro pueblo. Incluso a mí particularmente siempre me han preguntado si es verdad
de la capacidad de nuestro pueblo, de la forma como se está luchando en el sur. Si los mapuches realmente están detrás de las acciones de resistencia. Porque todavía existe esta mentalidad de subvalorar la capacidad que tenemos los mapuches como una raza inferior. Siempre se nos ha tratado en este sentido, como los pobrecitos que se tienen que ayudar con políticas sociales, que tienen que ser integrados en la única forma. Hay un discurso racista, o un racismo discursivo que es permanente en la historia, que es constante, pero que tiene un trasfondo, que es invisibilizar o negar las capacidades etnopolíticas que tenemos como pueblo de autogobernarnos o de poder desarrollar nuestras propias formas de vivir y entender este mundo, así como lo hicieron nuestros antepasados. Porque si nos remontamos no hace mucho tiempo, nuestro pueblo era un pueblo independiente, era un pueblo libre, que poseía todos los elementos para dar continuidad a una sociedad tal vez no ideal, no el paraíso como algunos pretenden decir, pero una sociedad más justa, más sana por lo menos. No esta sociedad a la que nos ha llevado hoy día la dominación, el Estado colonial, una sociedad en descomposición, desarticulada, que claro, ciertamente hoy día bregamos y luchamos por reconstruirla. Y ese es el proyecto político que nosotros tenemos detrás. Pero tenemos que entender muy claramente que están estos elementos. Porque el racismo discursivo no solamente está en la élite, está en la sociedad en su conjunto. La élite se encargó desde los inicios, siempre se ha encargado por nuestro pueblo ser un pueblo en resistencia, permanentemente ser un pueblo que ha luchado constantemente de mantener estos prejuicios, estos estigmas, esta forma de denotación de que tenemos que o ser aniquilados o ser integrados. El sistema educativo está así. En la escuela se enseña esa concepción, esa idea. Está en la cultura cotidiana de la gente. Porque no solamente está en la élite, está en el discurso político hoy día, está en la definición de hacer política desde el Estado, está en los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre se van a hacer cargo de mostrar al mapuche malo, al mapuche terrorista, al mapuche delincuente, y no las características o los buenos aspectos, digamos, de nuestro mundo mapuche. Entonces, ahí tenemos que hacernos cargo. A nosotros se nos ha mandatado, particularmente los que estamos en la resistencia, de salir a visibilizar nuestro proyecto político, nuestros componentes. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacernos cargo de esta realidad y desarrollar un proceso que es muy difícil, llevar adelante, que tiene que ver con esto de la reconstrucción de nuestro pueblo y sobre todo los actos que nosotros desarrollamos, que tienen que ver en base a la recuperación del territorio y la defensa del territorio frente a esta élite que tiene la dominación, el poder de dominación. Don Gastón me está pidiendo encarecidamente el micrófono. Dice que Héctor Lectura ha hablado demasiado. No, una broma. Va a ir pasando un cuadernito para que ustedes puedan anotar algunas preguntas. De esas preguntas vamos a seleccionar 3 o 4 para hacerlas a nuestros invitados, a nuestros expositores, ¿ya? Al final de este diálogo, de este charla. Esta conversación tiene que terminar, como todo en la vida, en algún momento, y el plazo que se nos ha dado es las 13:30. Podemos extendernos unos 10 o 15 minutos más, ¿ya? Así que mientras pasa el cuaderno, no sé si anda alguna organizadora ahí o algún organizador que pueda entregar un cuadernito para que se planteen las preguntas.
ojalá con letra imprenta muy clara, ¿no? Para poder seleccionar esas preguntas y poder hacérselas a nuestros panelistas. Voy a ceder entonces el micrófono a don Gastón, que quiere hacer él una pregunta a Héctor.